Hola, buenos días a todos. Muchas gracias por estar acá con nosotros. Como comentaba, mi nombre es Paula Orita. Yo soy líder comercial de las soluciones de software en IBM. Trabajo para algunos clientes en particular, definiendo la estrategia y viendo y analizando varios problemas. En realidad, cuando empecé mi carrera laboral, empecé como pasante y me tocaba analizar información. Me pasaba lo típico, me tiraban miles de planillas de Excel que eran sobre tareas técnicas que estaban relacionadas a oportunidades de venta, que yo tenía que bajar, cruzar con la información que venía del CRM, donde estaban las oportunidades, y después me pedían hacer indicadores, empezar a entender, bueno, cuál es la eficiencia del equipo, cómo están trabajando y demás. Después esa tarea manual de todo a pulmón me cambió un poco cuando me explicaron cómo armar un modelo, cómo guardar esa información en un repositorio, en una base de datos. Y a partir de ahí utilizó una herramienta de Business Intelligence tradicional para hacer reportes. Después de eso, ¿qué me tocaba? Yo le reportaba a un vicepresidente, con lo cual armaba la presentación perfecta, con lo que me pedía, los indicadores de todo. Y cuando nos juntábamos una vez por mes, ¿qué es lo que pasaba? Obviamente quería ver algo que yo no había preparado y el PPT no lo resistía, con lo cual me mandaba a hacer la tarea y volver a hacer todo otra vez, hacer el nuevo indicador, generarlo, pasarlo al PPT y volver a mandarlo, ¿sí? Ese mundo es el tradicional, el que la mayoría ya conoce, y en general este tipo de desafíos son los que en las empresas de alguna manera ya fueron pasando, ya estamos en un mundo mucho más de self-service, o esperamos que eso sea, en la mayoría de los clientes este tipo de problemas ya se puede resolver, o digamos que utilizando algunas herramientas es más fácil. Pero ¿qué es lo que está pasando ahora? Generalmente todo esto era siempre mirando hacia adentro de la empresa, toda información de sistemas que eran nuestros, y ahora lo que pasa es que estamos yendo a un mundo donde el cliente es mucho más importante y donde cada vez nos pide y nos exige más cosas. Tanto es así que el 90% de los datos que se crearon en los últimos 2 años y de esos datos el 80% son desestructurados. ¿Qué significa eso? Que no son propios nuestros, sino que pueden salir de otro lado, son audios, son videos, son textos, son por ejemplo comentarios que nos dejan en la página que tenemos que analizar para entender cómo está funcionando un determinado producto o cómo está afectando a nuestra marca. Me imagino que la mayoría de ustedes ya escuchó hablar un montón sobre todo en este evento, de lo que es Data Science, Machine Learning, inteligencia artificial, y quizás algunas veces nos confundimos los conceptos o no sabemos cómo funciona todo en este conjunto. Una forma de analizarlo, una forma de pensarlo para agrupar estos conceptos es pensando que el objetivo del Data Science es generar insights. ¿Qué significa eso? Que una persona, un arquitecto, está mirando toda la información y va acomodando las fichas, va acomodando las piezas para entender cómo generar ese conocimiento. ¿Qué es el Machine Learning? Son un subset de conjuntos de algoritmos que utiliza información histórica para poder encontrar patrones y hacer predicciones. ¿Y qué es lo que genera entonces la inteligencia artificial? Lo que busca es imitar cómo funciona un cerebro humano y tratar de generar acciones, ¿sí? ¿Qué es un sistema artificial o qué es un sistema de inteligencia artificial? Nosotros en IBM lo llamamos IBM Watson. Y lo que tiene como características es que entiende lenguaje natural, entiende todo tipo de datos, razona, eso quiere decir que extrae, infiere conceptos y a partir de ahí crea hipótesis que va probando y a partir de esas pruebas infiere o genera un insight con un cierto determinado grado de probabilidad. Aprende con cada una de las interacciones, eso quiere decir que cada vez que lo vamos alimentando o que vuelve una respuesta o que hay una interacción, se alimenta y va mejorando ese modelo hasta que lo termina perfeccionando. Interactúa, que es el ciclo final, que es lo que veníamos contando, de manera también de lenguaje natural para hacer que la adopción sea mucho más fácil. ¿Qué es lo que suele pasar también cuando hablamos de inteligencia artificial? Empieza a haber todo un debate filosófico de si las máquinas van a reemplazar a los humanos, si en algún momento se van a perder trabajos, cómo va a ser el mundo del futuro. Y la realidad es que siempre va a haber humanos. Estos sistemas no están preparados para reemplazar a las personas en sí, sino a cómo funcionan en conjunto. Lo que tratamos de hacer es potenciar las capacidades a través de brindando información que sirva para la toma de decisiones. Estos sistemas también tienen diferente en que no se programa. Uno no programa cuál es el resultado final que busca, sino que el sistema va aprendiendo a través de las interacciones. Interactúa con humanos, quiere decir que lo puede hacer en el lenguaje natural, ¿sí? Y también descubre y propone conocimientos.
Una de las prácticas que nosotros hemos visto es que en general cuando tratamos de expertos, que es lo que tratamos de formar con este tipo de sistemas, es que pueda capturar gran cantidad de información y que pueda generar ese conocimiento, es que cuando vamos a consultarlo, un especialista o un experto no quiere saber la respuesta de que le digan qué tiene que hacer. ¿Qué es lo que nos pasaría a todos? Si uno hace un trabajo, ¿qué es lo que busca? No quiere que le digan cuál es la respuesta. Lo mismo cuando vamos al psicólogo. Lo que esperamos es una guía, es una forma que nos lleve hacia un camino o que nos impulse a mirar determinadas cosas o empezar a investigar determinadas tendencias, pero no que nos diga exactamente qué es lo que tenemos que hacer. Algunos de los ejemplos de este tipo de tecnologías que hemos visto acá en Argentina son principalmente chatbots, donde en general lo que se hace es consultas de preguntas y respuestas. Eso es un mundo quizás más tradicional. También hay chatbots que lo que tratan de hacer es simular ser expertos, entonces lo que hacen es tener un conocimiento mucho más específico que sirva para contestar algunas preguntas y que sea de una forma guiada. Y hay otros chatbots, el último que vi, por ejemplo, está preparado para contestar preguntas del Mundial. Entonces, a mí, que mi novio no me tiene paciencia, en vez de preguntarle a él cuándo es el partido, cómo es la formación, cuáles son los jugadores, me lo va a contestar directamente un chatbot, ¿sí? Que además de eso, obviamente, va a poder brindar estadísticas y un montón de información que si la tuviera que aprender una persona para poder contestar, le llevaría mucho más tiempo. Ese caso también pasó en un banco en Brasil, donde tienen una gran cantidad de productos, más de 1000 productos, y lo que hicieron es un primer proyecto de cómo generar ese conocimiento adentro de Watson para que pueda asistir a las personas que trabajan en el call center. Entonces, cuando llegue una pregunta, ese agente que está al teléfono o está a través del chat, le hace la pregunta a Watson y Watson le recomienda cuáles son las posibles respuestas que puedan llegar a la solución y de esa manera ayudar a los clientes en tiempo y forma. Otra de las cosas que nos pasó, que a mí en particular me gusta mucho viajar, por ejemplo, y mi experiencia la última vez que viajé fue muy distinta a una que había tenido antes, y en particular hice una reserva por una aplicación, una agencia de viajes que funciona de intermediario digital. Puse la tarjeta, puse todos mis datos, hice la reserva, me cobraron, viajé al lugar y cuando llegué, ¿qué me tocó hacer? La fila como cualquier otra persona, el proceso de check-in, llenar el papel, completar todos los mismos datos que ya estaban antes puestos en la reserva y obviamente me pidieron una tarjeta de crédito otra vez para garantizar por si había algún problema. ¿Cómo puede ser todo esto? Mi experiencia antes fue usando Airbnb en Los Ángeles y la verdad que fue súper distinto. Entiendo que no todas las referencias pueden ser o las experiencias pueden ser iguales, pero cuando llegué fue muy distinto porque primero ya tenía el número de teléfono de la persona, tenía el WhatsApp, llegué al aeropuerto, le avisé, aterricé, llegué al aeropuerto, ya tengo todo, estoy saliendo. Cuando llegué al aeropuerto, al departamento, me estaban esperando, me dieron todas las llaves, me explicaron cómo funcionaba todo, la cocina. Después, ese día, me fui a bañar y no funcionaba el agua caliente. O sea, la primera vez que me pasaba, que eso quizás en un hotel no pasa, llamé a la persona y coordinamos para que venga, arreglaron todo. Yo justo me fui a cenar para aprovechar el tiempo y no quedarme esperando. Y cuando volví tenía una nota que me pedían disculpas por el inconveniente que había tenido y me habían regalado también el postre. Tenía un helado esperándome en la heladera, listo para que lo consuma cuando llegara. Qué distinto es tener una experiencia así, de donde uno se siente que es tratado como una persona que agrega valor o que de alguna manera hay un interés, y no en un hotel o en algún lugar donde es uno más y uno pasa por la cinta, ¿sí? ¿Y cuántas veces esperamos que nos atiendan de esa manera en todos los servicios o que también tenemos una muy buena experiencia en un servicio y queremos extrapolar eso a cualquiera de los otros? También lo que está pasando en este nuevo mundo es que la competencia viene cada vez de lugares más distintos. Por ejemplo, la empresa que alquila autos ya no cree que su competencia son otras empresas de alquiler de autos, sino que ahora están compitiendo contra Uber. Qué tan fácil es, en lugar de tener el auto cuando uno lo alquila, tener que pagar por el estacionamiento, tener que encargarse, cuando uno puede directamente reservar el viaje sin ni siquiera saber el idioma, conocer la ciudad, poner el lugar a donde quiere ir, lo vienen a buscar, lo llevan y encima también lo atienden de una manera que le dan agua, caramelos, le cuentan historias, etc. De esas historias hay miles y en particular otra de las que estamos haciendo acá en Argentina que no están relacionadas a
los chatbots son con reconocimiento de imágenes. Por ejemplo, cómo a través de una imagen podemos ver o distinguir si hay fruta que está en buen estado o en mal estado y a partir de ahí clasificarla para que sean derivadas a los lugares que corresponden. También quería contarles algunos casos un poco más disruptivos. Tuve la oportunidad de ponerme en contacto con Guillermo Secchi, que es parte de nuestro centro de investigación. Él es neurocientífico y su misión es investigar el cerebro. Y a mí cuando me empiezan a contar estas cosas siempre me agarra mucha curiosidad. Y lo que él dice es que su mundo se divide en entender los datos, o sea, la información y el conocimiento, qué teorías existen y cómo hacer para transformar esa teoría en algo medible, o sea, cómo podemos cuantificar algo que hasta el momento no se ha podido hacer. Este estudio en particular, que les voy a contar ahora, se trata sobre la esquizofrenia, que afecta en Estados Unidos al 20% de la población. En conjunto con la Universidad de Alberta, lo que se hizo es investigar o tener las entrevistas con las personas y por el lenguaje armar un modelo predictivo con algoritmos de machine learning y utilizando la inteligencia artificial para detectar qué personas ya tenían la enfermedad y qué grado de avance tenían. Y no solamente eso, sino también conocer cuál iba a ser la progresión de la enfermedad. Con este estudio lo que lograron demostrar es cómo con un audio, o sea, cómo con una entrevista, se puede dejar de tener que depender o tener que tener una persona entrenada en psicología que generalmente hace esta evaluación de forma personal, o sea, objetiva, o sea, subjetiva. Entonces, ¿cómo se puede tener algún segundo mecanismo que les permita a ellos, o lo que les permita a los profesionales, hacer un análisis más rápido, más avanzado y que tenga información que pueda ayudarlos a la toma de decisión? Este caso es mucho más amplio, también les voy a contar otros. Están los links por si quieren leer. El siguiente está relacionado con la psicosis. Y en este caso lo que hicieron es un poco distinto. Tenían información pasada del 2015 de los estudios que se habían hecho, esos son las transcripciones de las grabaciones, y con eso armaron un modelo para entender también si se podía detectar una persona que esté en una situación de riesgo, o sea, quiere decir que todavía no tuvo un ataque de psicosis, pero que es probable que lo tenga dentro de los próximos 2 años. Realmente esas personas son las que están en situaciones de vulnerabilidad. Y lo que hicieron es un modelo con esa información pasada de lo que ya tenían y lo probaron y le dio una eficiencia de un 83% de probabilidad. Y después lo que trataron de hacer es ver si ese método era efectivo también bajo otras condiciones. Entonces lo que hicieron es armar otro grupo de personas y en lugar de tomarles una entrevista donde la persona diga un monólogo, lo que hacían era contarles ellos una historia y que después la persona tenga que repetir qué es lo que entendió de la historia. Y lo que pudieron probar que cualquiera de los mecanismos sirve de igual manera para poder utilizar estos modelos. Y lo que están pensando es que inclusive con un audio grabado, o sea, ni siquiera hace falta que sea en el momento, sino que con un audio grabado se puede ver y se puede entender si esa persona puede llegar a tener un ataque psicótico. El último es en que a mí en lo personal más me apasiona, que es el Parkinson. Mi mamá fue diagnosticada de Parkinson, pero en realidad fue equivocadamente diagnosticada de Parkinson. Tenía síntomas bastante similares, pero la medicación no hacía efecto. Este estudio justo lo que trata de ver es si se puede medir si un paciente tomó la medicación o no dentro de las 2 horas anteriores. Lo que hacen es medir si la levodopa, que es la droga que necesitan utilizar, hace efecto en el paciente o no. Y para hacer eso, lo único que necesitaban es que la persona habla 1 minuto. Con 1 minuto de una charla de cualquier tema se podía procesar y se podían detectar. Todo esto que hablamos es, en general, lo que trata de hacer Guillermo es cómo medir efectos. Por ejemplo, en lo que es el Parkinson, cómo medir la cantidad de repeticiones que hace la persona, cómo medir que la persona no está hablando de los movimientos. En general, cuando uno tiene Parkinson, se olvida o le cuesta y todas las descripciones que uno hace en general son estáticas. Entonces, ¿cómo poder medir algo que es tan intangible, poder procesarlo para poder tener este tipo de información y no solamente medir si la persona tomó la droga o no, sino también entender el deterioro, qué tan avanzada está la enfermedad?
Así como estos, Guillermo se dedica a investigar muchos otros. Otro de los casos en los que están trabajando es en la enfermedad de Huntington, que para los que miran series es la enfermedad que tenía 13 de Doctor House. Y lo que están viendo ahí es cómo poder predecir la evolución de la enfermedad. O sea, el diagnóstico se hace bastante más sencillo, es genético, al igual que el diagnóstico de mi mamá, que no fue Parkinson, sino que se hizo un estudio de genoma, como se vio en una de las presentaciones de la mañana, y ahí salió que tiene otra enfermedad que es muy parecida, que se llama PSP. Y con todo esto, lo que busco en general es generar la atracción en ustedes y ver que se puede agarrar un tema, se puede empezar a estudiar, a practicar, y que en general todos este tipo de aplicaciones requiere de personas interdisciplinarias, o sea, se requieren de cualquier profesión, y esa es una de las principales trabas que existe. Lo que cuenta Guillermo es que quizás la tecnología estuvo disponible, la información también, pero la forma en la que está disponible ahora, la facilidad con la que se puede hacer y la integración y cómo crear ese puente entre las personas que saben mucho de la tecnología, que saben cómo utilizarla, pero no tienen el dominio del conocimiento del campo en particular al cual se quiere aplicar, lo puedan hacer. Otra de las cosas que es bastante importante destacar es que siempre es importante tener en cuenta la información, los datos. Cuando nosotros empezamos un proyecto, los datos siempre son del cliente y el entrenamiento que se lleva a cabo es particular para ese cliente y también es responsabilidad del cliente de esa manera tomar acciones o tener el control del sistema. La idea no es que el sistema decida y haga cosas por sí solas, sino que se entienda cómo llegó a esas conclusiones y que siempre sea la persona que esté en control. Por último, si en ninguno de estos casos llegó a llegarles a ustedes y tener la atención, tenemos varios otros. En la región nosotros estimamos que para Latinoamérica, para finales de año, más de 100 millones de personas van a tener alguna interacción con este tipo de tecnología, así que esperamos verlo. Para los que sean data scientists y quieran empezar a utilizar alguna de nuestras tecnologías, tenemos una versión que es gratuita, que la pueden encontrar en datascience.ibm.com. Ahí inclusive hay cosas ya armadas que pueden empezar a investigar, explorar y ver si la quieren seguir desarrollando. Con esto doy por concluida la charla y les agradezco mucho la atención.